¿Hablar en público o hablas o te quedas atrás? Bienvenidos a Predict the Future con Lucía. Hoy hablamos de algo que separa a los que lideran de los que se quedan en la sombra, la comunicación. Puedes ser el mayor experto en IA, el mejor emprendedor o tener la idea más disruptiva del siglo, pero si no sabes transmitirlo, nadie te va a escuchar. Hoy tenemos a Ana Rufián, periodista, presentadora y autora del libro Transmite tus ideas con seguridad y confianza. En un mundo donde la IA ya genera discursos y presentaciones, ¿qué les queda a los humanos? ¿Cómo usamos nuestra voz para destacar en un mundo digital? Ana nos dará las claves. Prepárate, porque aquí no hay espacio para el miedo escénico. Si no comunicas, no existes. Ana, bienvenida a Predict the Future. Sé que a los 12 años te subiste a un escenario a contar un chiste y te quedaste en blanco. Para muchos, eso habría sido el fin de su relación con hablar en público. Para ti, fue el inicio de todo. ¿Qué pasó por tu mente en ese momento y cómo transformaste ese miedo en poder? Muy buenas. Encantada de estar aquí, eso es lo primero. Mira, lo que recuerdo de ese momento fue la sensación de fracaso absoluto que a esa edad te marca irremediablemente, lógicamente, 12 años, fiestas patronales, cientos de ojos clavando su mirada en mí y yo que tenía el chiste en la cabeza y que había subido al escenario de forma voluntaria, como con una fuerza innata que me había llevado hasta allí, no pude abrir la boca. Entonces recuerdo la sensación de fracaso, pero al mismo tiempo una fuerza que me decía, esto no puede ser así, esto no me va a volver a pasar. Entonces yo creo que ese fue realmente el germen, evidentemente fue al cabo de muchos años cuando pude interpretarlo así, creo que fue el germen de lo que posteriormente ha sido mi vida laboral. Es decir, el miedo, en este caso miedo escénico, te puede paralizar si te dejas llevar por él, pero también puedes intentar entenderlo y transformarlo. Entonces, a eso es a lo que estoy dedicando mi vida, básicamente, a entender la comunicación, a entender el miedo escénico y a entender también que se puede transformar y convertirlo en el gran motor de tu comunicación. Genial, Ana. Gracias por compartir. La verdad es que es una historia muy interesante. Volviendo a temas de actualidad, hoy en día, la IA puede escribir discursos, mejorar tu dicción e incluso imitar tu voz, pero todavía no puede replicar autenticidad y emoción humana. ¿Qué es lo que realmente hace que un orador sea memorable en la era de la tecnología? Seguro que los oyentes coinciden conmigo. La IA va a ser la gran herramienta de los comunicadores y comunicadoras de nuestra era, pero sin duda la conexión que genera un ser humano va a ser difícilmente reemplazable por una inteligencia artificial. Yo sí que animo a ir de la mano porque sí que es verdad que yo misma me ayudo de herramientas que me permiten pues, organizar mejor mis ideas, redactar mi discurso de una forma mucho más eficiente, pero luego la puesta en escena, eso va a ser muy difícil de reemplazar. Y ojo, con esto no quiero decir que no vaya a haber inteligencias artificiales que faciliten algunas tareas, ¿no? Pero cuando un comunicador o comunicadora tiene que poner en escena su mensaje, esa autenticidad, lógicamente, todavía nos pertenece, creo, a los seres humanos y va a seguir siendo así por mucho tiempo. Totalmente de acuerdo, Ana. La autenticidad es un concepto muy poderoso en comunicación. Me surgen más preguntas. Vivimos en un mundo híbrido. TikTok, conferencias en vivo, podcast, videollamadas. ¿Cómo se mantiene una presencia impactante en tantos formatos diferentes? ¿Qué cambia cuando hablas para una audiencia presencial versus una digital? Hay una cosa para mí que no debería cambiar y este es como el gran mensaje. Siempre el comunicador o comunicadora tiene que tener un propósito, tener clara su intención a la hora de comunicar y tiene que tener claro que está comunicando para su audiencia. Entonces, tener a la audiencia presente es lo más importante y eso no cambia, sea el tipo de comunicación que sea, ya sea una reunión, ya sea una charla, una ponencia en un formato virtual o en un formato presencial. Ahora, eso sí, yo siempre animo a entender los códigos. Lógicamente, pues cuando el soporte es digital, tenemos que entender
que es mucho más fácil perder la atención del público. Entonces tenemos que tirar de tips y de herramientas que nos faciliten el tener a la audiencia despierta y, lógicamente, en un entorno presencial, lo que es la comunicación no verbal y la voz sí que juegan un papel extremadamente importante. Me apuraría a decir que casi tanto o más que el propio texto, que el propio mensaje. Entonces, entender los códigos comunicativos y entender que lo que más importa cuando estamos comunicando no somos nosotros, si me apuras, tampoco el mensaje, sino que es la audiencia, creo que es la clave para triunfar en cualquier situación, que es de lo que se trata, de sacarnos el máximo partido cuando estemos hablando en público, y una audiencia puede ser una única persona o puede ser un auditorio lleno hasta la bandera. Una audiencia puede ser una sola persona. Es una idea que voy a apuntar. Continuando con la entrevista. Mucha gente cree que hablar en público es un acto de ego. Mírame, escúchame. Pero tú hablas de cambiar el foco. Hablar no para brillar, sino para aportar. ¿Cómo podemos hacer ese cambio de mentalidad? El ego es ese gran desconocido que muchas veces nos lleva a lugares donde no pretendíamos ni siquiera entrar, ¿verdad? Fíjate que, como yo lo entiendo, el ego sí que se puede transformar en algo positivo, pero claro, hay que conocerse mucho a uno mismo. Evidentemente, yo, después de tantísimos años de experiencia, es verdad que ahora comunico desde ese propósito de aportar valor y ayudar a los demás, pero para eso he tenido que recorrer primero un largo camino en el que también caí en esa trampa, el decir, tengo que hacerlo bien, tengo que hacerlo perfecto, tengo que brillar yo, porque lo que más importa soy yo. Hay que cambiar la mentalidad, porque te vas a sentir mucho más tranquilo, te vas a sentir mucho más confiado y, sobre todo, vas a notar cómo de verdad conectas con tu público. ¿Y para qué sirve subirse a un escenario si no es para aportar con tu mensaje? Piénsenlo, de verdad, es tan fácil hacerse simplemente la pregunta, y cambia tanto si esa pregunta la haces, por ejemplo, cuando estás preparando una intervención, que es que no hay desventajas. Yo siempre digo, puedes seguir haciendo las cosas igual como hasta ahora, pero ¿y si pruebas? No pierdes nada. De hecho, estas herramientas, como yo digo siempre, son gratuitas. Simplemente plantéatelo. Oye, ¿qué quiero que el día de mañana recuerde esa persona que me va a escuchar en un podcast, o esa persona que me va a ver en una entrevista en televisión, o esa persona que acude a una formación que imparto? Pues quiero que se lleve una buena impresión y que, al menos, aunque no recuerde exactamente todas las palabras que dije, sí recuerde la pasión con la que le intenté transmitir lo que le tenía que contar. Entonces, yo creo que no es fácil ese cambio de chip, de mentalidad, pero que trae muchas ventajas, y simplemente hay que empezar a probar y jugar a la comunicación, porque siempre lo digo, hemos venido a jugar, pues juguemos y disfrutemos del juego. Me encanta tu forma de vivir tan intensamente la comunicación. Sin embargo, muchas personas lo viven desde el miedo. El miedo a hablar en público es el miedo número 1 en el mundo. Pero en la era digital tenemos otro enemigo, el miedo a la cámara. ¿Qué trucos tienes para quienes sienten que se bloquean al hablar frente a una audiencia o una pantalla? Es increíble, pero según los estudios, la glosofobia es un mal que padece el 75% de la población mundial. Es decir, no somos tan importantes y no somos bichos raros. Muchísima gente sufre este miedo irracional a exponerse delante de los demás, por muchísimos motivos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, entenderlo y asumirlo, y segundo, tener a mano herramientas que nos ayuden a pasar ese mal trago de la forma más liviana posible. ¿Yo qué recomiendo siempre? Absolutamente aprender a controlar la respiración, y a través del control de la respiración podremos controlar esas emociones, ese miedo irracional que nos desboca y que en ocasiones nos paraliza. Eso es lo primero. Pero segundo, también intentar afrontar esas situaciones comunicativas de la forma más positiva posible. Es decir, no tenemos siempre que imaginarnos el peor escenario posible, que me va a salir mal, que me voy a trabar, que me voy a quedar en blanco. Simplemente empezar a cambiar un poco esa mentalidad y empezar a contarnos la película de otra manera. Oye, pues tengo que hacerlo, voy a intentar hacerlo estando tranquila, voy a intentar hacerlo preparándome al máximo,
voy a intentar darlo todo. Y esos mensajes que poco a poco van a ir calando en tu cerebro, al final van a hacer que transformes esas situaciones comunicativas que tienes a la vista. Entonces yo a lo que animo es a intentar, al menos, ponerle un poco de positividad al asunto. Sabemos que vamos a pasar nervios, sabemos que nos da vergüenza, sabemos que muchas cosas pueden salir mal, pero oye, también sabemos que tenemos un gran poder, que es el de comunicar. Vamos a confiar un poquito más en nosotros. Y a lo que me decías de cuáles son los trucos, hacerlo mucho, hacerlo muchas veces. Yo digo que esto es como montar en bicicleta o conducir un coche. La primera vez no conduces igual que cuando llevas años con tu carnet de conducir. Pues esto es igual. Cuanto más lo hagas, más soltura vas a tener, más confianza, más seguridad y, por supuesto, mejores resultados. Muy interesante, Ana. Volviendo al tema de la innovación, ese futuro del que hablábamos ya casi es presente. Hoy, la IA puede mejorar discursos en tiempo real, ajustar tonos de voz e incluso sugerir pausas estratégicas. Ya no es solo una promesa futurista, sino una herramienta que está cambiando la comunicación. La gran pregunta es, ¿cómo pueden los comunicadores adaptarse a esta revolución sin perder su esencia? Porque una cosa es usar la tecnología para potenciar el mensaje, y otra es volverse irreconocible en el proceso. ¿Dónde crees que está el equilibrio? Pues para empezar, nunca lo he visto como una competencia, entiéndeme, que nos vaya a suplantar. Es decir, es una herramienta y nos tendremos que acostumbrar a ella igual que nos hemos acostumbrado a otro tipo de herramientas tecnológicas. Es decir, yo cuando empecé, pues tampoco era tan habitual dictarle al ordenador y que fuera escribiendo, ¿no? Entonces, simplemente es incorporar esas herramientas, entenderlas y tener a la IA como una gran aliada, que creo que es lo que va a ser. Entonces, yo siempre ante este tipo de cambios que son tan drásticos, ¿no? y que tienen un impacto tan grande, intento mirar con curiosidad y decir, bueno, no voy a juzgar hasta que yo no entienda, ¿no? Y sí que es cierto que por ahora, lo poquito que yo sé de inteligencia artificial, es verdad que es muy positivo, porque a mí me ayuda y me gusta además, a mí me gusta la tecnología. Entonces hay que integrarla, igual que hemos integrado pues trabajar con un teléfono móvil en la mano. Insisto, cuando yo empecé como reportera, en las notas de prensa se enviaban por un fax, ¿no? Y se imprimían, y tú ibas a una rueda de prensa y llevabas una libreta y un bolígrafo, y ahora que va, la película ha cambiado radicalmente gracias a un dispositivo que es un teléfono móvil. Pues ¿por qué no también integrar a la inteligencia artificial? Creo que hay mucho trabajo por hacer, pero a mí me resulta como un horizonte apasionante. Entonces yo sí que apuesto por, antes de juzgar, al menos vamos a intentar entenderla y sobre todo vamos a aprovecharnos de la gran herramienta que es y de lo que nos puede facilitar muchas tareas y muchos procesos, sabiendo siempre que evidentemente la esencia de cada uno la vamos a seguir manteniendo como seres humanos que somos. Así que yo animo a eso, simplemente a entenderla, a intentar conocerla y a aprovecharnos al máximo de todas las cosas buenas que nos va a ofrecer seguro. Me encanta esa reflexión. Antes de cerrar esta entrevista, Ana, quiero que dejes un reto a nuestra audiencia, algo que puedan hacer esta semana para mejorar su forma de comunicar. Uno de los ejercicios que siempre propongo es: párate un momento y escribe una presentación dirigida a un público que no te conoce. Imagínate que vas a un evento empresarial dentro de unos días y te tienes que presentar y hablar de ti y de a qué te dedicas, ¿no? ¿Cuál es el producto o servicio que ofreces? Pues graba esta presentación y luego la intentas ver con ojos de público. ¿Te engancharía lo que cuentas? ¿Te apetecería conocerte más en este caso? Oye, si tienes ahí un área de mejora, pues estupendo, ¿no? Porque ya vas a poder empezar a trabajar. Pero crea esa presentación, bueno, ese elevator pitch que suelen llamar, ¿no? Yo le llamo tu minuto de oro. Crea tu minuto de oro a conciencia, ese que va a impactar, ese que va a dejar a tu público con ganas de más. Es un ejercicio muy sencillito y que de verdad te puede abrir ese camino a indagar en tu comunicación. De verdad ha sido un placer, muchísimas gracias por este espacio que me habéis ofrecido y ya sabéis que me podéis encontrar tanto en mis redes sociales como en mi página web. Estaré siempre encantada de ayudaros y que